Así que yo quiero hablarte sobre la segunda venida de Cristo, y así se llama este mensaje. Se llama Más cerca de su venida. Diga conmigo, más cerca de su venida. No, yo quiero que lo digas muy fuerte. Más cerca de su venida. Ahora, yo sé que muchos me están mirando así como diciendo, ay, Leo, ese es un tema ya fuera de moda. ¿Quién está pensando en eso? Mire, en los últimos 10 años, le voy a mencionar algunos títulos taquilleros de Hollywood y otras productoras. 2012, El día después de mañana, Soy leyenda, Presagio, Armagedón, La guerra de los mundos, El fin de los tiempos, El día en que la tierra se detuvo, Prueba de fe, La profecía, El fin, Hijo de los hombres, Apocalipto, La carretera, Melancolía y 28 días después. Son algunos de los títulos que en los últimos 10 años el séptimo arte ha dedicado a hablar acerca del fin. Claro, el mundo no sabe cómo explicarlo, no sabe bien lo que va a ocurrir, pero nosotros sí lo sabemos, porque está en las Escrituras. No sabemos todo, no sabemos los detalles, y te sugiero que no intentes saber los detalles, porque en este, como en tantos otros temas, Dios diseñó que estuviera cargado de una alta cuota de misterio. Diga conmigo esta palabra, misterio. No le tenga miedo, misterio. Porque la teología está cargada de misterio. Y si no fuera así, nosotros trataríamos todo el tiempo de explicar a Dios y encasillarlo. Pero no podemos. Lo creemos, lo aceptamos, los dogmas por fe. Por ejemplo, que Dios es triuno, es Dios uno solo en tres personas. ¿Cómo lo explicamos? Es difícil, no tenemos palabras, hay una dimensión misteriosa. ¿Cómo explicamos la encarnación de que Jesucristo, siendo Dios, haya nacido de una virgen, la cual no había conocido varón, y es el Hijo de Dios hecho hombre que vino a salvarnos por nuestros pecados? Y tantos otros misterios de la fe que Dios quiere que tengamos en algunos aspectos en una dimensión misteriosa. Necesitamos el misterio para poder acercarnos con el debido respeto a Dios. Porque si usted pierde el misterio en la fe, entonces usted se acerca a Dios y hasta le dice lo que Dios tiene que hacer y hasta le explica cómo Dios tiene que actuar. Necesitamos esa dimensión. Es verdad que este tema de la segunda venida es uno de los temas que menos interés ha tenido para la iglesia en los últimos por lo menos 25 años. Yo conozco al Señor desde el año 86, entregué mi vida, pero escuchaba desde que era muy chiquito, desde los 80, 79, 80. Y una de las canciones que más se cantaba en la iglesia donde nacieron mis papás a Cristo era Ya viene Cristo. ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Nadie. Soy antaño. Diga con mi papá, el único que se acuerda es mi papá. Mi papá, nadie más. Era una canción, aparte nosotros no cantábamos canciones en ese momento, nosotros cantábamos tonos. Por ejemplo, ¿en qué tono? Do mayor. Y uno arrancaba, como yo era músico, tocaba do mayor y empezaba la canción y eran enganchados por 1 hora, no se terminaba. Así que si usted se cansa con una canción, más vale que no quiera volver a esos tiempos. 1 hora de do mayor y todos los tonos. Aunque era menor, la hacíamos enganchar en mayor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Algo hacíamos ahí, ¿no es cierto? Pero mire, yo anoté 3 cosas que pueden ser la razón por la que un tema tan importante, el tema de la segunda venida de Cristo, es un tema muy importante. Es un tema que por lo menos tiene más de 300 referencias bíblicas. Usted lo va a encontrar bajo el concepto, por ejemplo, aquel día, viene el día del Señor, cuando Cristo venga otra vez, el regreso de Cristo, y tantas referencias no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, muchas de ellas las cuales vamos a leer ahora. Pero yo anoté 3 razones por las que la iglesia cristiana, en general, y especialmente la iglesia cristiana evangélica, que es la que ha hecho mucho énfasis en la segunda mitad del siglo XX en esto y ahora no, ha perdido interés. En primer lugar, porque se pasó la fiebre del cambio de siglo. Cuando yo era chiquito, decían, ya viene Cristo.
¿Cuándo? En el año 2000. El año 2000 va a ser el año que venga Cristo. No, en el 99, porque el eclipse, porque no sé qué. No, nos equivocamos de año, en el 2001. Ya pasaron 23 años desde entonces y Cristo no ha venido. Entonces se pasó la fiebre. ¿Por qué? Porque cambió el siglo y no hubo algo así, un cataclismo, algo que esperábamos. Ahora, yo no necesito decirle a usted lo puede leer, hoy en día accedemos a mucha información, que hubieron grupos sectarios que hasta se quitaron la vida en un monte o en un lugar porque un loco se le ocurrió decir que Cristo venga, bien y vamos a martirizarnos todos, etcétera, etcétera. Pero uno de las razones que yo encontré es que evidentemente se pasó el interés porque se pasó la fiebre que genera algo cronológico, como es el cambio de siglo. De hecho, es algo cronológico para el hemisferio occidental, porque ustedes saben que el hemisferio oriental tienen otros calendarios. Otro de las razones por las que creo que hemos perdido interés en el tema es porque hay una aversión al tema, a causa de los excesos, como les decía, por esta teología escapista que hizo que muchos de mi generación no estudiaran, no se prepararan, no se conectaran de manera significativa con el mundo real, porque como Cristo venía, hay que tratar de aguantar lo más posible porque todo se va a derrumbar y hay que tratar de haber, no sea cosa que, miren, les voy a contar una anécdota que está muy chistosa. Mi papá tenía un amigo que se llamaba Cachiza. Diga conmigo, Cachiza. No le ponga así a su hijo, ¿eh? Cachiza, él había estado en varios manicomios, es decir, en centros de salud mental, ¿no? Le llamamos. Y entonces Cachiza le quitó el techo a su casa. No tenía ni lámina, ni tenía bóveda, ni tenía cielo raso alguno, nada. Tenía las paredes. Y entonces se acercó un amigo con Cachiza. Esto ocurrió, ¿verdad? Y le dice, Cachiza, ¿por qué le quitaste el techo a tu casa? Es que tengo un sueño muy profundo. Imagínate que viene el Señor y me quedo. No lo voy a escuchar. Entonces así entra directamente y me voy con él. Cachiza era loco, pero no tanto. Tenía algunas cosas, parece, claras, ¿no? Lo cierto es que han habido muchos excesos que han llevado, especialmente a muchos de mi generación, que no se comprometan con el mundo en el que vivimos. Si estudiabas abogacía es porque la abogacía, ¿no es cierto? Todos los abogados están en la tranza, así que es del diablo. Si estudiabas arte es porque es del diablo, porque el arte cada vez está más oscuro. Si estudiabas psicología es del diablo porque Freud tiene cosas del diablo. Si hacías un deporte es del diablo. Si estabas en las comunicaciones es del diablo porque la televisión es del diablo. Entonces el diablo se la creyó y tomó todos los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con la política, todo lo que tiene que ver con el arte, todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, todo lo que tiene que ver con el deporte, y nosotros estamos cantando me voy con él, me voy con él. En tercer lugar, la actitud cómoda. Hemos dejado de ser una iglesia perseguida. Miren, yo fui parte de esa iglesia perseguida, no que me metían en la cárcel ni que me iban a matar, pero yo me acuerdo de tener una Biblia como esta, más gruesa, negra, porque era negra la Biblia en ese momento, era la única, aparte era 1909 la que yo tenía, y yo desde mi casa hasta la iglesia bautista primera de Florencio Varela iba caminando muy orgulloso porque yo amé a Jesús con todo mi corazón desde los 14 años que le entregué mi vida, y para mí portar la Biblia era un símbolo de yo creo en esto, y yo quería que alguna vez me escupan, me apedreen, me digan algo, pero nunca ocurrió. Pero sí sentía el desprecio de la gente. Sí sentía que yo era, en Chile diríamos, o dirían los canutos. Aquí los aleluyos, ¿no es cierto? En Argentina serían los... Ya me olvidé cómo se decía. Pero era despectivo, despreciativo, ¿no es cierto? Y luego, cuando iba a la universidad y estábamos en medio de todas las clases de filosofía, de ética, de arte, donde se exacerbaba, ¿no es cierto?, el intelectualismo de los grandes pensadores, ¿no? Kant,
Descartes, Hegel, y yo iba con mi Biblia y la ponía ahí a ver qué me decía el profesor. Y de repente me preguntaba y me daba posibilidad de compartir. Pero con el tiempo hemos dejado de ser una iglesia criticada, perseguida. Hoy todo el mundo nos festeja, hasta la gente dice, qué lindas canciones, viene a la iglesia, se congrega con nosotros. O sea, qué padre que está el ambiente evangélico, pero no hay reino. Y como no hay reino, está tanto el sincretismo que ahora, en lugar de, como dice la Escritura, que ellos se hagan a ustedes, nosotros en muchos sentidos nos hemos hecho a ellos en el sentido del sistema, y entonces estamos detrás del último carro, estamos detrás del último celular, no sea cosa que venga Cristo y me encuentre con el iPhone 12, tengo que tener el 14 a ver si me llama por teléfono, y estamos detrás de lo que persigue este mundo, como Jesús dijo. Miren, esas son cosas que persiguen los gentiles, que van a vestir, dónde van a dormir y qué van a comer. Y nosotros entramos en esa vorágine de la sociedad consumista. Entonces, 3 razones: pérdida de interés, aversión al tema y la actitud cómoda de la iglesia. ¿Pero qué creen? Expliquémoslo como lo expliquemos, ese es un tema central en este libro. Y es un tema central para Dios. Y es muy importante que hoy lo volvamos a poner sobre la mesa. Si usted tiene Biblia, busque 2 de Pedro 3:13, por favor. Segunda de Pedro 3:13. Perdón, capítulo 3, verso 3 al 13. Ahí está. Lo voy a leer de la Dios habla hoy. Esa es la sigla de la versión Dios habla hoy. Segunda de Pedro 3, del 3 al 13. Ahora, quiero que se ubique en el contexto. Pedro está escribiendo probablemente por el año 60 después de Cristo. Es decir, que hace apenas 30 años que Jesucristo había sido crucificado y había ascendido a los cielos. Ya no estaba entre los apóstoles, ya no estaba presente en la tierra. Y Pedro escribe esto. Sobre todo tengan esto en cuenta, dice, que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Diga conmigo, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, que Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y la perdición de los malos. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes. Quiero que le diga a la persona que está a tu lado, Dios tiene paciencia con nosotros. Ahora quiero que le añada una paráfrasis del pastor. Dígale, añádale así si tiene convicción. Yo sí la tengo. Yo le saqué algunas canas verdes al Señor. Dígale. Pues no quiere que nadie muera. Diga conmigo, Dios no quiere que nadie muera. O que nadie perezca, como dice la otra versión. Sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso.
Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán entre las llamas. Pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Amén. Ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu Espíritu Santo hoy hable en este lugar, usa mis labios y usa mi pensamiento para ordenadamente compartir esta palabra. Pero Señor, abrimos nuestra mente y nuestro corazón y por tanto nuestro espíritu para recibir tu palabra que da vida y se lleva toda confusión y toda muerte espiritual. Y si hay alguna persona que no te conoce en este lugar, que hoy, Señor, tenga un encuentro con el Señor y con el Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, hoy les propongo, siguiendo la exhortación del apóstol Pedro y parafraseando nuestro lema más cerca, les propongo estar conscientes de que su venida está más cerca que nunca. Y preguntarnos entonces, ¿cómo el tema de la segunda venida nos puede ayudar a los creyentes en el día a día? ¿Cómo te puede ayudar a ti en tu negocio? ¿Cómo te puede ayudar a ti en tu familia? ¿Cómo te puede ayudar a ti en tu escuela? ¿Cómo te puede ayudar a ti a desarrollar esa vocación política? ¿Cómo te puede ayudar a ti a desarrollar esa vocación artística? ¿Cómo te puede ayudar a ti a desarrollar esa vocación en la salud, seas médico, enfermero o cualquier otro kinesiólogo, no sé? ¿Cómo te puede ayudar el hecho de saber, estar consciente y anhelar la segunda venida de Cristo? Yo encontré 5 cosas. En primer lugar, nos ayuda a recordar que Dios, Él es el Señor de la historia. En un mundo tan convulsionado donde reina el caos, la confusión y la incertidumbre, es legítimo, humanamente hablando, pensar en que Dios perdió el control de esta cosa que llamamos planeta Tierra, con sus más de 8.000 millones de personas. ¿No le parece, no se preguntó alguna vez en algún lugar de su cabeza, o yo soy el único aquí profano, pecador, que no se preguntó, pero Dios, ¿qué pasó? Cuando usted lee esas noticias de que hubo un huracán en tal lugar y se llevó toda una ciudad, que un volcán explotó y toda la lava, de que el submarino pequeño en una excursión va al fondo del mar y muere un chico de 17 años que ni siquiera quería ir, o de 19. Que cómo puede ser que en nuestro país todavía no sepamos bien lo que pasó en Ayotzinapa. ¿No se preguntó en algún momento, ¿no será que Dios perdió el control? Usted sabe que existe básicamente 2 concepciones de la historia. Se llama filosofía de la historia, la forma como usted ve la historia de la humanidad. Muchos piensan que la historia es cíclica, es decir, es una serie de sucesos que se van repitiendo constantemente. De ahí la famosa frase, la historia vuelve a repetirse. ¿Escucharon alguna vez esa frase? Claro, esa concepción, esa filosofía de la historia tiene varios autores que adhieren, que la desarrollan, algunos más, otros menos, más compleja, menos complejo, pero más o menos para entenderlo. ¿Cuántos escucharon hablar de la reencarnación? ¿Cuántos fueron cucaracha en algún momento antes? Me acuerdo, me vino ahora a la mente, estábamos con Joseph, el americano que vino para la cruzada de Invasión Esperanza. Estábamos recorriendo las calles ahí en el barrio de la CNOP, ahí en Santiago Papasquiaro, y entonces estábamos por las casas, y en un momento me doy vuelta así como que me salió del alma. Le digo, aquí la gente sale de las casas como si fueran cucarachas. Y me miró así como diciendo, hermano,
por lo menos diga hormigas. Sí, pero, o sea, pero ¿vieron cómo son las cucarachas? Claro, no fue mi imagen biológica no fue la más feliz, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que las cucarachas, la reencarnación, creen que en algún momento tú fuiste una beba, después fuiste una cucaracha, evolucionaste en un lagarto, después en algún momento de mejor lucidez en tu historia fuiste un perro salchicha o un chihuahua, y ahora te convertiste en lo que eres. Quiero que mires a todas esas, viene a la persona que está al lado y piensa, a ver qué pudo haber sido esa persona antes. Todos quisiéramos que nos digan pavo real, león. ¿Se acuerdan cuando hacíamos lo de los matrimonios? ¿No? Ornitorrinco, por ejemplo. ¿Quién descubrió que no? Ahora, yo le estoy hablando de una concepción cíclica de la historia que proviene de una parte del mundo que para nosotros culturalmente es ajena, como es el mundo oriental. Todo esto tiene un fuerte desarrollo. Hay varias chicas de la congregación que estuvieron en Medio Oriente y tenemos, de hecho, relación con misioneros en Oriente, que una de las cosas que tienen que hacer es estudiar la cultura para entenderla como visión. ¿Por qué la gente se acerca de esa forma? El hinduismo, el budismo y muchas de las religiones orientales están basadas en muchas de estas ideas. Sin embargo, tenemos filósofos como el italiano Giambattista Vico, quien identificaba 3 fases en la historia humana: la divina, la heroica y la humana. Y la humana era la más alta, pero luego se volvía de nuevo a lo más primitivo, como que el hombre, cuanto más dependía de Dios, era más primitivo. Y así un montón de filósofos que desarrollaron esta historia cíclica. Hay gente, y esto está muy en boga, y lo he escuchado muchas veces, que dice, yo no creo en Dios, pero creo que la forma de trascender es tratar de permanecer vivo en el aire, como flotando en las moléculas de alguna forma, y hasta con frases muy bonitas, ¿no es cierto?, que usamos hasta en los propios velorios, ¿no? Decimos, es que Él está presente en medio de nosotros, ¿no? Y yo digo, Dios mío, Dios me guarde, porque yo no creo en el espiritismo, y luego me toca predicar a mí como digo que eso no estaba, ¿no? Es cierto que existen muchos patrones que alimentan la idea de una concepción cíclica de la historia. Pero si estudiamos con honestidad la historia, nos vamos a dar cuenta de que sí hay una línea, y ese es el otro concepto. Hay una línea, hay un alfa y una omega, hay un principio y un fin. Cada acontecimiento es único y la sociedad humana ha sufrido un franco desarrollo en todos los aspectos. En la medicina, en la botánica, en las tecnologías, nadie lo puede negar. Lo que las personas vivieron de avances tecnológicos del siglo XX, o sea, antes de que empezara el siglo XX hasta el 1900, no se puede creer lo que hemos visto del 1900 hasta el año 2000. Mi abuela había nacido un poquitito antes del 1900, ella había sabido lo que era andar a caballo, andar en carreta, ver el primer Forte, hasta que el hombre llegó a la luna en el año 69, ¿no? A ver quién me corrige. O 66. 69. Aunque ahora con las teorías de las conspiraciones vieron que nadie llegó a la luna, Obama no es Obama, el pastor no es el pastor, soy un holograma. Sí, porque ahora todo es conspiración, ¿no? Entonces, bueno, por las dudas lo digo, ¿no? Pero la realidad es que con todo ese desarrollo del avance científico a partir de la modernidad, especialmente después de la etapa de la Ilustración, la realidad es que también ha habido una franca decadencia moral del ser humano. Cada vez literalmente estamos peor, nos hemos deshumanizado cada vez más. Tal como lo dice este pensador peruano que estuvo aquí en Durango, que le recomiendo ese libro, Neoente, ¿no? Cada vez el pensamiento es volvernos menos humanos. Cada vez peor el deterioro moral.
Pero entender que la historia tiene principio y fin nos ayuda a entender una de las doctrinas básicas del cristianismo y de las menos entendidas también. Diga conmigo, la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y si usted no tiene esa doctrina clara en su vida, usted está en serios problemas. ¿Qué significa que Dios es soberano? Bueno, yo lo escribí así. Probablemente haya mejores concepciones, pero así lo puse. Dice, un Dios todopoderoso y amoroso a la vez, que se abstiene por respeto a nuestra libertad con la que Él nos creó, de intervenir en los acontecimientos humanos a menos que se lo pidamos. Porque contempla con dolor nuestras decisiones en nuestra obstinada carrera de alejarnos de Él y que a pesar de todo nunca ha perdido el señorío. Yo le pregunto, ¿por qué usted cree que como iglesia desde el año 2021 de manera constante, incesante e intencional oramos todos los días de la semana? ¿Por qué oramos? Porque entendimos una vez por un pastor que vino y nos enseñó y como que se nos hizo luz al respecto de que Dios no responde en base a las necesidades. Dios no obra en base a las necesidades, porque si no, no habrían niños hambrientos en África, si no, no habrían gente que fue encarcelada injustamente en el Cerezo. Si Dios obrara en base a las necesidades, entonces no habría sequía, no se morirían las cabezas de ganado y no estaría nuestro estado con problemas económicos o el mundo, porque Dios solucionaría todo. Dios obra en base a las oraciones, por eso oramos. Así que cuando ocurre un milagro en su vida, si usted no oró, alguien oró a su favor. ¿Sí se dio cuenta de eso? Yo escucho mucha gente que dice, ay, Dios siempre ha estado conmigo y Dios me bendice por doquiera. Y yo lo veo y este es un tránfuga, un tranza, infiel, mal hablado. Y él cree que Dios lo bendice y que Dios anda con él. No, es la providencia de Dios manifestada a través de las oraciones de otros que lo están cuidando. Ups, este es el momento de tomar agua. ¿Usted sabe que hay gente alrededor suyo que prospera? No por ellos, sino por causa suya. Porque usted es como un José en casa de Potifar. Porque usted es como el arca en la casa de, ¿cómo se llamaba? Obed-Edom. La presencia de Dios está con usted y empiezan a prosperar y la gente dice, ay, que Dios me bendice, haga una oracioncita por mí. No, la gente prospera porque tú estás ahí. Y cuando digo prospera me refiero en todo sentido, no solamente en lo económico. Matrimonios que son restaurados, hijos que regresan con los padres, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que nosotros estamos predicando este año y lo que hemos entendido y lo que hemos hecho nuestro lema. Más cerca significa que lo más cerca que tiene la gente que no conoce a Dios para acercarse a Dios somos nosotros. De carne y hueso, limitados, finitos, con un montón de problemas, con una ascendencia de cucaracha, lagarto, ameba, lo que quieras. Somos hijos de Dios hechos a su imagen y semejanza, redimidos por la sangre y el Espíritu Santo vive en nosotros. Dale un aplauso al Señor. Si lo crees. Necesitamos tener algunas cosas claras que nos sirvan de ancla para no ser arrastrados por cualquier corriente o filosofía de turno. Les paso una que está en Apocalipsis, se me borró el número por ahí si alguien me lo encuentra, para Apocalipsis creo que es capítulo 1, verso 9, pero si no me lo dice, tal como dice el mismo Jesús, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, Dios, yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. 1:8, gracias. Yo soy el alfa y la omega, son las dos letras, la primera letra y la última letra del alfabeto griego. ¿Qué significa? Él es el primero y el último. Queridos, la historia es lineal, tiene un principio y tiene un fin, y al final de la historia Jesucristo va a venir por segunda vez y Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos.
Saber que Dios es el Señor de la historia nos lleva a vivir con seguridad, con la seguridad de que Él está en el trono en medio del caos. Esto te lo tienes que apropiar para ti. Es la doctrina básica del cristianismo. Dios es soberano en medio de la muerte, de la aflicción, en medio del caos, de los cataclismos, de los problemas sociales, de los problemas económicos, de los problemas políticos, de que si el dólar sube o baja, de que si el petróleo sube o baja, o si se van a acabar los recursos naturales, de que si el día de mañana vamos a andar volando, todavía vamos a andar. En medio de todo eso, Dios nunca perdió el control. Él es soberano. En segundo lugar, tener en cuenta que su venida está más cerca que nunca, reedita la tan anhelada promesa de que finalmente se hará justicia en la tierra. Miren, yo me he dado cuenta, en el interior de todo ser humano está el anhelo por la justicia. Siempre pensamos, cuando hay algo injusto en nuestra vida, viene como una sed, un hambre de hacer justicia. Hasta los maleantes tienen una idea de justicia. Ellos piensan que no son tan malos como otros. Como una vez dijo uno, no, nosotros sí somos de ese grupo, pero nosotros no descuartizamos, solamente matamos. Entonces él hay un sentido de justicia en su vida, ¿no? Por cierto, desdibujado, corrompido, distorsionado, sesgado, pero todos en alguna medida, aún el tranza, el tramposo, el engañador, el corrupto y el asesino, todos en el fondo tienen un sentido de anhelar justicia. Para vivir sanamente necesitamos aferrarnos a la idea de que Dios, que es justo, por excelencia, Él es el justo y el único que nos justifica por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz. De que Él un día va a hacer justicia en todo asunto de la tierra. Usted sabe que en esta palabra dice que nosotros vamos a dar cuenta por cada palabra que salió de nuestra boca. Yo cuando leo ese versículo, yo que hablo mucho, digo, ¿cómo me va a ir como en feria, no? Porque dice aparte el proverbio, el que mucho habla, mucho yerra. Por cada acto, por cada palabra vamos a dar cuenta. Claro, si fuimos salvos por gracia, todo eso fue cargado en la cruz. Por eso es importante que tú reconozcas a Jesús como el Salvador de tu vida. Porque entonces vas a ver que todos tus pecados, tu maldad, tu corrupción, todas las mentiras, todos los pecados, no solamente los que cometiste, sino los que vas a cometer, ya fueron cargados por Jesucristo, el Cordero de Dios, que murió por nosotros en la cruz. Y entonces la ira de Dios se descargó sobre su Hijo. Y ya entonces tú no debes nada, estás perdonado. Eso es una noticia increíble. En ese día del juicio, Jesús dijo, yo ya pagué por él. Todos sus pecados ponlos a mi cuenta. Ya está. Pero ¿qué pasa con los que no? Viene el día, como dice la canción. La inexorable realidad de que nadie, diga conmigo, nadie escapa al juicio de Dios. Jeremías capítulo 25, verso 31 al 35. Su grito de juicio llegará hasta los confines de la tierra. Jeremías 25, 31 y sus siguientes. Porque el Señor presentará su caso contra todas las naciones. Él juzgará a todos los habitantes de la tierra y matará con la espada a los perversos. Yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren, nación tras nación sufrirá calamidades. Se está levantando un gran torbellino de furia desde los rincones más distantes de la tierra. En aquel día, los que el Señor haya masacrado llenarán la tierra de un extremo a otro. Nadie llorará por ello ni juntará sus cuerpos para enterrarlos. Estarán esparcidos sobre el suelo como estiércol. Lloren y giman pastores malvados. Revuélquense en el polvo, líderes del rebaño. Ha llegado el momento de su matanza.
ustedes caerán y serán añicos como vaso frágil. Verso 35, no encontrarán lugar donde esconderse, no habrá forma de escapar. Yo sé que está hablando de un acontecimiento histórico que es el juicio sobre Jerusalén a través de Babilonia, pero toda profecía bien entendida, bíblicamente hablando, no solamente tiene una aplicación inmediata, sino también una aplicación futura. Y hay muchos textos como estos que dicen que nadie va a escapar del juicio de Dios. Hay gente que piensa, bueno, si al cabo Dios es bueno, y entonces todo es como de panzazo, ¿vieron? Los que somos docentes que dicen, cuando recibí la instrucción, no, tienen que pasar todo, ¿no? Decir, bueno, como sea, hago la vista gorda y bueno, este no sabe nada, pero le pongo... ¿Con qué pasan acá? ¿Con 6? Con 6. Le pongo un 6 así y bueno, ahí que pase, ¿no? Quiero decirle que ninguno de nosotros calificamos, porque alguno quizás esté pensando, bueno, ¿yo en cuánto andaré? Ninguno de nosotros calificamos, porque hay un solo justo, Jesucristo. Él ya calificó por nosotros. Y yo si estaría en su lugar le daría un aplauso y le daría gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Apocalipsis capítulo 11, verso 18. Las naciones se llenarán de ira, pero ahora el tiempo de tu ira ha llegado. Es tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas y también a tu pueblo santo y a todos los que temen tu nombre, desde el menos importante hasta el más importante. Es tiempo de destruir a todos los que han causado destrucción en la tierra. Y muchos otros textos que usted va a encontrar en las Escrituras acerca del juicio inexorable de Dios para con los que no lo recibieron, no lo aceptaron, y para nosotros un juicio que va a resultar en coronas. Algunos tendrán una cachucha, otros tendrán unos sombreros de cowboy, otros tendrán una corona, otro de paja, no sé, el que nos tocará, pero el Señor nos va a recompensar. ¿Sabe cuál fue uno de los problemas más difíciles, según lo que me comentaba mi esposa, con lo que tuvieron que enfrentarse el grupo de psicólogos de la congregación que atendió y todavía está atendiendo a los familiares y a los enfermos de meningitis en el Hospital General? Uno de los temas más importantes fue el tema de que el coraje que traían las personas en relación con la injusticia que les rodeaba. ¿Cómo puede ser que mi hija, iba a tener un bebé y se le aplicó un medicamento o algo que no estaba bien y resultó que ahora ya no la tengo más? Y ese sentido de protección que sintió y todavía sienten muchas familias a causa de todo esto. Saber que su venida está más cerca nos asegura de que un día, diga conmigo, un día se hará justicia sobre todo asunto. Sobre todo asunto. Sobre todo asunto. Tú perdiste un juicio y era justo para ti, Dios va a hacer justicia. Alguien te juzgó mal, Dios va a hacer justicia. Pero cuidado, tú fuiste tranza con otro, Dios también va a hacer justicia y Él será vindicado. Todo va a ser puesto en su lugar porque Dios no puede ser burlado. Muchos piensan que, bueno, al cabo, como sea, como que sigo vivo y no pasa nada, ¿no? Y a veces la gente viene caminando y dice, bueno, si soy malo que me caiga un rayo, ¿no es cierto? Que se me caiga un piano por la cabeza. Un día. Por eso es importante la segunda venida. En tercer lugar, yo sé que ya se me pasó un buen rato y voy por el tercer punto. Voy a ir más rápido, pero como predicó el pastor Carlos Raida el domingo pasado, mi esposa me dice, no, ya cortala así, me está. Voy rápido. Nos alienta de que las consecuencias del pecado tienen tiempo de caducidad. Eso es maravilloso. La realidad es que el entregar nuestra vida a Cristo no nos eximiría de la enfermedad, el dolor y la muerte. En algunos puede que cause decepción, pero aquel que nos salvó y llamó a seguirle nunca nos engañó, al contrario nos advirtió, en el mundo tendrán aflicción.
Y también oró al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Isaías capítulo 65, verso 17, dice: miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva. Nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y los lamentos jamás se oirá en ella. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. En esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. Y al final dice: y el lobo y el cordero comerán juntos. El león comerá heno como el buey, pero las serpientes comerán polvo. En esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo. Yo, el Señor, he hablado. Versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis dice: versículo 3, capítulo 21 de Apocalipsis. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. ¿No le parece maravilloso pensar que un día no va a haber muerte, dolor, enfermedad, el callo del pie, no va a llegar el agente de Coppel a cobrarle? Yo le pregunto, ¿cómo piensan que una mujer como Lolita pudo resistir una enfermedad de esa naturaleza con esa sonrisa de victoria hasta el último momento? Porque ella estaba experimentando en carne propia esta promesa de que el dolor y el sufrimiento en Cristo tienen fecha de caducidad. Yo no sé cuál sea tu dolor y tu sufrimiento, pero yo quiero que tú sepas que si no se acaba en esta vida, del otro lado ya no hay llanto ni dolor. Te espera una vida dichosa, una vida llena de propósito. Esto nos lleva a dimensionar las pruebas en su justa dimensión y a no otorgarle a las circunstancias el poder de erosionar nuestra fe. Saber que estamos más cerca de su venida es una invitación a vivir por la fe. En cuarto lugar, nos ayuda a vivir una santidad genuina, libre de toda religiosidad. Versículo 11 del pasaje de 2 de Pedro que leímos. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, ¿con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes? Hebreos capítulo 12, verso 12 al 14. Por lo tanto, renueven la fuerza de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Versículo 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 14, le dice Pablo a Timoteo que obedezca lo que te ordeno, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero decir algo aquí al respecto. Este principio nos tiene que llevar a vivir una vida santa, pero no ligada a la religiosidad, sino a una vida consagrada a la obra del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esta santidad es
la de la novia que quiere encontrarse con el amado. Lo dice así Apocalipsis 19, 7 al 9. Alegrémonos, llenémonos de gozo y démosle gloria porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Su esposa se ha preparado, se le ha permitido vestirse de lino fino, limpio y brillante, porque este lino es la recta conducta del pueblo santo. El ángel me dijo, escribe, felices los que han sido invitados al banquete de bodas del Cordero, y añadió, estas son palabras verdaderas de Dios. Cuando uno ama a la otra persona, uno se atavía, se prepara, se pone puro, santo para esa persona que ama. Esa es la iglesia que viene a buscar Jesucristo. En otras palabras, saber que su venida está cada vez más cerca debe llevarnos a prepararnos, a embellecernos, purificarnos y alistarnos, tener aceite en nuestras lámparas, y esto significa ser lleno del Espíritu Santo cada día. No es la santidad de verme con la aureola arriba y con el humo que sale de la cocina o de la habitación. No es la santidad que impresiona, sino es la santidad que inspira, porque te ven enamorado de tu Señor y Rey. La santidad de la iglesia por muchos años, en lugar de inspirar, ha asustado al no creyente. Hay iglesias que dicen, no, hay gente que dice, yo a esa iglesia no me quiero acercar, me da miedo. Y yo muchas veces lo tuve que saludar y decir, ¿sabés qué? Tenés razón, da miedo. Porque no tiene que ver con la santidad de la que habla la Escritura. La santidad de la que habla la Escritura no es sino el reflejo de una vida llena del Espíritu Santo. No de un checklist de que cumplís mandamientos, porque ninguno de nosotros, si no es por Cristo, lo podemos hacer. Ahora sí, si quieren pasar los músicos, vamos a terminar con este último punto. Porque tener una conciencia de la segunda venida acrecienta nuestro sentido de urgencia para predicar el Evangelio del Reino. Mateo 24, 14 dice, y esta buena noticia del reino será anunciada en todo el mundo para que todas las naciones lo conozcan. Entonces vendrá el fin. La imagen de que Él viene hacia nosotros mientras nosotros vamos a su encuentro, el apóstol Pedro lo dice con esta frase, me encanta, nosotros apresuramos su venida. ¿No le parece maravilloso? Significa que esperar la venida de Cristo no significa sentarme con los brazos cruzados. No, necesitamos apresurar su venida. ¿Cómo? Con devoción, con preparación, con atavío, pero también con la predicación del Evangelio. Trabajando con entusiasmo, con compromiso, con entrega, con alegría, viviendo la sana tensión de estar listos con Él para irnos mañana, pero a la vez dejar un legado para las próximas 4 generaciones. Varias veces que nos juntamos aquí, especialmente los sábados, con los ingenieros, con los jardineros, con los que laboran y hacemos planificaciones, siempre está presente en nuestra boca de que este proyecto es un proyecto para los próximos, por lo menos 100 años. Y decimos, es que este árbol, si lo plantamos ahora, se ve que está muy lejos del otro. Pero cuando pasen 20 o 30 años, la copa va a echar a perder al otro si está muy cerca. Así que tenemos que plantarlo como si tuviera una copa de lo que va a tener, 6 metros de radio o 12 de diámetro. Entonces cambian las cosas, porque usted tiene un pensamiento multigeneracional. Y el mundo en el que vivimos nos enseña una vida adolescente donde usted está pensando en el aquí, en el ahora y a ver qué pasa. La gente de fe piensa por lo menos en 4 generaciones. Por lo menos, porque Dios piensa en 1000. Yo bendeciré hasta 1000 generaciones a los que me aman. Esto nos tiene que llevar a una espera activa. Yo te pregunto, ¿este tema de la segunda venida de Cristo te resulta raro? ¿Te suena al regreso de los muertos vivos, los zombies, Apocalipsis 2012, la profecía, etcétera? ¿O te resulta en algo real, tangible? Aquí está, se huele. Es como cuando olemos que va a llover. Se siente el olor a ozono, ¿no? Dice, va a llover, decimos.
¿Cuánto siente que la venida del Señor está cerca? Ay, pastor, yo quería que me hable del anticristo. Después le voy a decir mi teoría de esa. Yo creo que el anticristo ya está. Ya se la dije, pero después se la voy a explicar. Porque muchos están esperando que venga el diablo con los cuernitos y que se siente no sé en qué trono y que empiece a dictar así a la... Y mientras nosotros estamos esperando eso, el anticristo ya se metió en nuestras casas y está tomando la mente de nuestros jóvenes y echando a perder a las próximas generaciones. ¿Cuántos quieren anhelar su segunda venida y vivirla como que es tan inminente como que si Cristo viniera mañana? Pero vivir con tanto compromiso como si Cristo viniera dentro de 100 años, cuando las copas de estos árboles ya estén metidas unas con otras. Y nuestros hijos y nietos digan, me voy a encontrar con mi abuelo y mi abuela, porque me dejó un legado de fe. Y yo estoy dentro de esos que fueron lavados con la sangre del Cordero. Quiero invitarte a cerrar tus ojos. ¿Habrá alguien en este lugar que no tiene la confianza, la convicción, la certeza de que si Cristo viniera hoy a buscar a su iglesia, tendría sus vestiduras limpias, lavadas por la sangre del Cordero? Sus pecados que eran rojos como el carmesí, que eran negros como algo podrido y feo, fueron lavados con la sangre roja carmesí del Cordero y viniste a ser blanco como la nieve. Si no tienes esa certeza, quiero recordarte lo que decía Pedro. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos se salven. Por eso, por amor, Él está retrasando su promesa. Por amor a ti, por amor a tu pariente. ¿Por dónde va a empezar la salvación si no es contigo que estás escuchando esta verdad? When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.